Buenas noches, profesores, siendo las 6:33 de la tarde del día lunes 8 de noviembre del año 2021. Realizamos esta primera sesión de trabajo con el colectivo de actores de práctica del programa de licenciatura en matemáticas en la perspectiva del acuerdo 10 del año 2006. Particularmente nos acompañan esta noche en Sala Azul el profesor Diver Albeiro Báquiro Plazas, en calidad de coordinador académico del programa de licenciatura en matemáticas. Buenas noches, profesor Diver, y muchas gracias por acompañarnos esta noche a este ejercicio. Buenas noches, profe Elizabeth, ¿cómo me escuchan? Muy bien, profesor Diver, sí, señor. Gracias, profe Elizabeth, profe José Manuel y estudiantes en formación de la licenciatura en matemática y física, en especial los de práctica intensiva en matemáticas y los que ven práctica en física. En este momento estoy desde la oficina, por lo tanto no tengo acceso a la cámara, pero estoy aquí frente a ustedes desde el aula remota de Zoom para poder dar inicio a la parte del componente de prácticas desde la coordinación orientada y dirigida por la profe Elizabeth y los profesores tutores José Manuel Agudelo, con la novedad que en este momento estamos a la espera de incorporar al docente de prácticas en matemáticas y precisamente para eso también estamos trabajando para que ustedes vayan consolidando algunos referentes teóricos sobre práctica en matemáticas y de esa manera pues aprovechar el tiempo. Y más que ahora vamos a mediar la situación hasta diciembre 17 de manera remota o mediada por las tecnologías en la plataforma Zoom o Microsoft Teams. De esa manera ya a partir del 11 de enero, si Dios lo permite, volvemos a la presencialidad. Eso es lo que se ha sacado desde la circular de Consejo Académico. Entonces, pues no es más, profe Elizabeth, darle la bienvenida a todos a este periodo 2021-2 que va a ser muy productivo para la licenciatura y para todos nosotros. Profe, el micrófono. Vale, profe Diver, muchas gracias. Sí, profesor Diver, muchas gracias por sus palabras de apertura y por el respaldo que siempre ha ofrecido a todos los procesos de práctica que se gestionan en la licenciatura en matemáticas. Muy amable también por acompañarnos esta noche. Profesor José Manuel Agudelo, buenas noches y de nuevo también muchas gracias por su disposición y por su compromiso en su rol como profesor tutor en el desarrollo de las prácticas en física. Le damos también el uso de la palabra. Profesora Elizabeth, muy buenas noches al profesor Diver Albeiro Báquiro, nuestro jefe de programa. Muy buenas noches y a todos los estudiantes, profesores en formación de nuestra licenciatura. Pues bien, otra vez dispuestos para iniciar este nuevo proceso este semestre, segundo semestre que estoy como tutor de las prácticas en física. Y sí, con todo el entusiasmo de seguir aportando a los desarrollos curriculares del programa desde, en este caso, desde las prácticas de formación docente. Yo le doy la bienvenida a todos los estudiantes, tanto de matemáticas como de física, y que pues sin desconocer las complejidades de cada espacio académico, pero sabemos que simplemente es tener una disposición para trabajar y todas las cosas fluyen bien. El semestre pasado fue un semestre muy fructífero, se trabajó de una forma muy articulada, muy dinámica y se llegó a buen término con todo lo que se había planeado. Entonces espero que este semestre tengamos esa misma disposición y sé que todo va a salir muy bien. Desde luego ya sabemos que para el inicio del próximo año, todavía segundo periodo 2021, pues se iniciará lo que es digamos, las prácticas ya de forma presencial. Entonces, pues tenemos combinadas las dos, ¿sí? Entonces, ahí estamos en el proceso y dispuestos a cualquier requerimiento de ustedes jóvenes para lo que se necesite en este espacio académico. Muchas gracias, profe Elizabeth. Profesor Manuel, a usted muchas gracias. Igualmente, quien les habla, Elizabeth Hurtado Martínez, como bien lo señalaba el profesor Diver, soy la profesora formadora coordinadora de prácticas de la licenciatura, tanto del Acuerdo 10 de 2006, que es el
programa, el proyecto curricular en el cual ustedes participan, como el proyecto curricular del Acuerdo 17 del año 2019, que es el nuevo currículo que estamos gestionando en el programa. En ese orden de ideas, profesores, agradezco amablemente si de manera muy rápida nos presentamos los profesores de prácticas en matemática y luego nos presentamos los profesores de práctica en física, encendemos cámara, damos nuestro nombre y hacemos el ejercicio de una manera muy ágil. ¿Quién decida iniciar? Yo, Sebastián, ¿es prácticas en matemáticas o física? Entonces voy a nombrarlos como me aparecen en pantalla y por favor simplemente levantan la mano para indicar que están participando en el ejercicio y de pronto nos rinde más. Camila Pérez. Profesora Camila Pérez, ¿nos está escuchando? ¿Está con nosotros? ¿Listo, profe? Profesor Joan Sebastián, sí señor, muchas gracias por confirmar. Profesora Camila Pérez, ¿nos está escuchando, por favor? Vale, profesora. Hola, sí señora. Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarla. Tengo un usuario, Darwin Giovanni. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches, profesor Darwin. También un placer saludarlo. Profesor Eric Ricardo Tobar. Buenas noches, el profesor Eric está en matemáticas, prácticas matemáticas. Muy amable, muchas gracias. Esteban Imbachi. ¿Sí nos escucha, profesor Esteban? Sí, señora. Buenas noches, profesor Esteban. Un placer saludarlo también. Tenemos el profesor... buenas noches, profesor. El profesor Fabián Osorio. El profesor Fabián Osorio, por favor, está en sala. ¿Nos escucha? Profe, buenas noches. Creo que escuché como entrecortado. Ah, bueno, profesor. Un placer saludarlo también. Sí, señora, yo hice práctica en física. Prácticas en física. Muchas gracias. Freider M. Bolívar. Buenas noches, profe, y a cada uno de los que están en la reunión. Vale, Práctica profe. en matemáticas. Muy amable, profesor. Gracias. Gerson David Arias. Hola, profe. Sí, señora. Buenas noches, profesor Gerson. Prácticas en... En matemáticas. Gracias, profesor Gerson. Muy formal. Profesor John Jairo Gómez. Presente. Buenas noches, profesor. Prácticas en... Matemáticas. Ok. Profe José. La profesora Laura Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, profe Elizabeth. Buenas noches para todos. Prácticas en física. Gracias, profesora Laura. Placer también saludarla. Lina Becerra. Buenas noches para todos. Estoy en prácticas en matemáticas. Gracias, profesora Lina. Saludo también. Luis Ángel Mota Valencia. Buenas noches, profe. Es Valero, profe. Ah, ok. Bueno, acá aparece con Mota. Listo, profesor. ¿En física o en matemáticas? En física, profe. Vale, profesor Besanel, un placer. Tengo Manuel Godoy. Profesor Manuel Godoy. Hola, profe, buenas noches. Prácticas en física. Buenas noches, profesor Manuel. Muchas gracias. María Alejandra. No me alcanzó a leer el otro. La profesora María Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, profe, para todas. Prácticas en física. Vale, profe, muchas gracias. Milena Saavedra. Milena Saavedra. Vale, profesora, muchas gracias, muy formal. Tania Linares. Hola, buenas noches, profesora y compañeros. Prácticas en matemáticas. Vale, profe Tania, muchas gracias. Y tengo a Jenny Rodallega. Profe, buenas noches. Prácticas en matemáticas. Listo, profe Jenny. Por favor, ¿algún profesor o profesora que me falte nombrar? ¿Son tan amables?
Profe, Profe, qué buenas pena. noches. Es que la compañera Lady Cano está intentando ingresar a sala, pero no ha podido porque no tiene autorización. Entonces, si puede... ¿Ya están en sala? Profe, qué pena. Mi compañero Luis García también está intentando ingresar y por el momento le está escuchando la reunión desde mi perfil. Ya di el ingreso a 4 personas porque estaba ocupada leyendo los asistentes a sala, entonces ya ingresaron 4 personas. Imagino que son los profesores que me están señalando. Profesor Felipe Sánchez, sí señor. Buenas noches, estoy viendo prácticas en matemáticas. Vale, profesor Felipe, muchas gracias. Bueno, entonces, profes, este es el colectivo de profesores en formación inicial que nos van a acompañar este semestre, como bien lo señalan, en prácticas en matemática y prácticas en física. El colectivo de profesores que están en prácticas en física van a estar con la orientación del profesor tutor Manuel Agudelo, como él ya también generó su presentación, y estamos al pendiente de la vinculación del profesor tutor para prácticas en matemática, como también lo señalaba el profesor Viva. Sin embargo, consideramos importante esta primera reunión general para presentar a ustedes algunos elementos comunes. Si bien es cierto, los profesores que ya realizaron sus prácticas en matemáticas seguramente no serán nuevos, pero la idea es fortalecer la información que ya tienen y especialmente a los profesores que ingresan por primera vez en prácticas en matemáticas, pues tengan mayor claridad sobre los procesos operativos que sustentan las prácticas, sobre las actuaciones que se esperan de ustedes como profesores en formación y cómo podemos ir avanzando de manera articulada en las prácticas en matemática y las prácticas en física. Indistintamente, no tengamos en este momento todavía el profesor tutor. Entonces me voy a permitir, profesores, compartir pantalla del plan de acción que tenemos para prácticas este semestre. Entonces es importante que tengamos claridad con la información que el profesor Diver les compartía, teniendo en cuenta que este cierre de año todavía estaremos en la gestión de la clase de forma remota y ya en el año 2022 ya realizaremos los procesos de intervención de forma física. Entonces, a la luz de esa novedad, realizamos el plan de acción. Te va a permitir compartir pantalla, profesores, de ese plan de acción. Y en ese compartir del plan de acción, la idea es mostrar claridad sobre los procesos de intervención y si ustedes tienen preguntas, con todo gusto escucharlas y demás. Entonces, ¿me permito compartir pantalla, profesores? Un momento, por favor. Bueno, profesores, les agradezco me confirmen si están visualizando mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, este es nuestro plan de acción que tenemos para este semestre B del año 2021. No me voy a detener a leer algunas particularidades. Igual es un documento que ya el profesor Diver lo ha compartido vía correo electrónico. Entonces, les agradezco por favor que lo revisen con detenimiento. Me voy a detener en algunos asuntos importantes que considero que tengamos claridad, especialmente para nuestras actuaciones. Mientras voy haciendo este ejercicio, yo quiero especialmente presentar algunas aclaraciones sobre las actuaciones de los actores de práctica. En este caso, ustedes como profesores en formación inicial, los profesores cooperantes y los profesores tutores. Aquí es importante tener en cuenta, profesores, que el éxito en los procesos de intervención no depende de los profesores tutores. Como su nombre bien lo indica, el profesor tutor es un profesor que acompaña, es un consejero, su proceso de formación y su proceso de intervención en el contexto escolar. Por consiguiente, en estos espacios de cierre ya del proceso formativo, el mayor porcentaje de responsabilidad e, insisto, de éxito en el proceso de intervención está en la responsabilidad que ustedes asuman en el proceso. Y en esto quiero insistir.
Porque, por ejemplo, indistintamente en este momento no tengamos tutor de prácticas en matemáticas, divinamente ustedes pueden iniciar su proceso, porque se supone que ustedes ya han logrado la maduración en su proceso formativo en la carrera. Entonces ya ustedes se suponen deben tener habilidades para realizar un documento resumen, para realizar un documento reflexivo, que en esencia es lo que va a acompañar el profesor tutor, y especialmente aportar desde su conocimiento sugerencias para que usted mejore su producción curricular, que es la construcción importante en el marco de la gestión de las prácticas. Entonces, aquí es importante, profesores, no olvidar que los procesos de práctica, primero, se desarrollan en colectivo. Cuando hablo de colectivo es que lo trabajamos en pares. Son 2 profesores los que van a estar participando en el proceso formativo, y esto tiene una razón de acuerdo al currículo. ¿Por qué trabajamos en duplas? Porque la idea es que los procesos de aprendizaje permitan esa negociación de significados, permita esa concertación, esos acuerdos entre los profesores que están interviniendo. Nos interesa no un profesor que se forme en solitario, sino un profesor que genere habilidades y competencias para aprender a construir con el otro. Por eso la importancia de los procesos de participación colectiva. Pero esto implica que debe existir también una madurez en ustedes cuando deciden quién va a ser su coequipero. Porque el profesor tutor, a estas alturas ya le es muy complejo resolver tensiones entre ustedes como profesores participantes. Entonces, por favor, cuando hagan ese ejercicio de decidir con quiénes van a realizar los procesos de intervención, por favor, háganlo con la madurez de que trabajar en equipo no es que nos vamos a dividir a que usted hace el capítulo 1 y yo hago el capítulo 2. Trabajo en equipo significa que entre los dos abordamos las construcciones sabiendo que hay aportaciones de una mirada y de la otra, porque hay veces no sucede que cuando estamos en los procesos de gestión y por algún motivo, por ejemplo, se dividieron el diseño de las tareas, entonces resulta que surgió alguna novedad de uno de los 2 profesores y ese profesor A no pudo intervenir, le tocó asumir al profesor B, y cuando el profesor B va a intervenir resulta que no tiene conocimiento de la tarea. Y lo digo porque nos ha sucedido. Entonces, los procesos de construcción en el marco de prácticas y de cualquier proceso formativo, cuando se asume desde la perspectiva de trabajar en equipo, es desde esa mirada integradora. No es desde la distribución de producciones, porque entonces no tendría sentido el ejercicio de trabajo en equipo. En eso quiero aclarar. Lo otro, otra práctica inadecuada que hay veces se nos presenta, como bien lo señala el profesor Manuel, el semestre pasado tuvimos un ejercicio bien interesante, logramos unos ejercicios de participación con altos niveles de calidad, de madurez, fue más las posibilidades de resolver problemas que de plantear problemas, y eso tenemos que reconocerlo, y esperamos que este semestre pues sigamos en esa dinámica. Pero el profesor tutor no es el que tiene que estar empujando el proceso. El profesor tutor es un acompañante, es un consejero del proceso. Quienes tienen que liderar el proceso formativo son ustedes, colegas, porque de ustedes depende el proceso de aprobación de la práctica. Y recordemos que la práctica tiene 2 asuntos importantes, el diseño y la gestión. Entonces, hay veces nos descuidamos en el diseño y entonces no reaccionamos en los tiempos que el profesor tutor señala para esos fines. Porque recordemos que los procesos de intervención no se pueden generar si no se cuenta con la aprobación del profesor tutor. Entonces, cuando el profesor tutor define unos tiempos, comprendamos que son unos tiempos que él debe tener para revisar y reaccionarles. Entonces, si ustedes no cumplen con esos tiempos y empiezan a enviar al profesor tutor de manera extemporánea sus producciones, se nos va a generar una complejidad para que el profesor tutor le pueda reaccionar a tiempo. Y recordemos que si hay un factor que tenemos en contra en estas dinámicas de intervención en el contexto escolar, es el tiempo. Entonces, profesores, sean muy organizados en definir sus tiempos de formación, sus tiempos de producción, los suyos y los de su coequipero, para que puedan responder con la agenda que organicen con sus profesores formadores. Lo otro, no olvidemos que hay un segundo actor importante en este proceso, que es el profesor cooperante. Si el profesor cooperante no aprueba una unidad didáctica, en este caso no aprueba una tarea, no aprueba un diseño de material didáctico, ustedes no pueden ir al aula. Entonces, miren la importancia de que ustedes organicen sus tiempos, porque muchas veces sucede que el profesor tutor les apruebe,
pero cuando el diseño va al contexto escolar y está la voz del profesor tutor, pueda que el profesor cooperante, perdón, indique, sugiero que mejoren esta parte. Luego la producción debe regresar y ustedes deben estar en la disposición de reaccionar de manera oportuna a esas mejoras de tal forma que el producto pueda ir y volver en los tiempos adecuados. Es fundamental que eso lo tengamos claro. Otro asunto, profesores. Recuerden que cuando estamos en práctica se supone que debemos tener la disposición para atender el proceso formativo. ¿De quién? De ustedes y de los niños y jóvenes en los cuales ustedes van a desarrollar sus prácticas. Entonces, es importante, profesores, quienes tengan compromisos laborales y demás, organizar muy bien sus tiempos y sus formas de participación para que de pronto no vayamos a tener algunos ruidos con esas posibilidades de intervención en el contexto escolar. Entonces, son elementos, profesores, que quería plantear en la medida que vamos a ir avanzando en el proceso. Recuerden, profesores, que en este momento en el que ustedes están, ¿por qué hay veces se hace denso y complejo el proceso? Porque en el séptimo semestre especialmente es donde converge o donde se consolida el conocimiento profesional de ustedes como profesores en formación. Porque aquí es donde vamos a poner en funcionamiento las habilidades asociadas al conocimiento matemático, al conocimiento didáctico, al conocimiento pedagógico, pero también habilidades comunicativas. Aquí tenemos que demostrar que sabemos leer, que sabemos escribir, que sabemos ser creativos. Entonces también nos ponemos a prueba nosotros mismos. Entonces aquí tenemos que sacar de nuestra mente las situaciones que nos generen tensiones. Aquí tenemos es que estar dispuestos a estar mejorando constante y permanentemente, teniendo en cuenta que siempre tenemos una meta común y es lograr unos buenos procesos de intervención en el contexto escolar. Entonces, desde allí, profe, recordarles, estas son las fases que tenemos en el programa, este es el programa de prácticas del currículo 10, que es diferente al programa de prácticas del currículo del acuerdo 17, particularmente ustedes están en el momento 3, que es el momento de intervención. No me voy a demorar en esta parte del documento, la idea es que ustedes lo revisen sobre las competencias que se esperan alcanzar y demás, que en esencia la resumí ya con los discursos que acabé de compartirles. Vamos a ver el plan de acción. Aquí sí me interesa, profesores, que tengamos claridad en este plan de acción. Estamos hablando de la semana 1 a la semana 4 de noviembre, es decir, todo este mes de noviembre, donde vamos a estar desarrollando la fase 1 del plan de acción, que es la fase de conceptualización, y a la vez, durante el mes de diciembre vamos a estar desarrollando la fase 2, que es la fase de caracterización. ¿Qué nos interesa en estas dos fases? En la primera, que ustedes logren conocimientos para identificar los diferentes referentes conceptuales que sustentan el ejercicio de su práctica. En este caso, lo que es un proyecto educativo institucional rural, lo que son los modelos educativos flexibles, que son los modelos que sustentan los procesos metodológicos en el contexto escolar rural, que es donde vamos a realizar las prácticas, el modelo postprimaria rural y el análisis didáctico, que es el modelo curricular que acogemos para el proceso del diseño de las tareas matemáticas y las tareas físicas. Igualmente nos interesa que ustedes aprendan a caracterizar el contexto escolar en donde cobra sentido el desarrollo de sus prácticas. En ese orden de ideas, el producto que tenemos para la fase de conceptualización es la construcción del marco teórico. Entonces, profesores, se supone que al finalizar noviembre ustedes deben tener construido ese marco teórico. Ahora vamos a ir al documento donde está el marco teórico. Y el otro producto que vamos a generar este semestre es la caracterización, durante el cierre de este año, es la caracterización del contexto escolar. Entonces, aquí quiero informarles, profesores, que las prácticas, tenemos dos escenarios de práctica en el momento que hemos confirmado en donde realizaríamos una práctica y la otra. Es la Institución Educativa Rural Puerto Arango y la Institución Educativa Rural El Salitre. Entonces, en estas dos instituciones hacemos una práctica y hacemos la otra, o de acuerdo a las posibilidades que nos ofrece la universidad, la hacemos en una sola institución. Por ejemplo, este año finalizamos las prácticas solamente en la Institución Educativa Puerto Arango, dado que las posibilidades de conectividad no fueron las mejores en la Institución Educativa Salitre. Entonces, por efectos de las posibilidades que nos ofreció el contexto, tanto las prácticas en matemática como las prácticas en física las realizamos en la Institución Educativa Rural Puerto Arango. Seguramente para el próximo semestre, bueno, este semestre que estaríamos desarrollando el próximo año, pues ya tenemos las posibilidades de volver a retomar las prácticas en la Institución Educativa Salitre.
En el momento no les puedo confirmar cuál es cuál porque apenas estamos haciendo el acercamiento con la institución educativa, pero también con las instancias administrativas de la universidad para que nos facilite el desplazamiento de ustedes a los centros de práctica. Aquí quiero manifestarles que nuestro programa de licenciatura es el único programa que gestiona la posibilidad de transporte para podernos acercar a los contextos rurales. Entonces, normalmente, o las prácticas las hacemos, siempre las hacemos un día a la semana desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. También para que lo tengan en cuenta quienes laboran. Un día, por citar un ejemplo, el martes hacemos las prácticas en matemáticas, el miércoles las hacemos en física o el mismo día podemos ir. Todo depende de las posibilidades que nos ofrezca el contexto. En este momento no les puedo responder con certeza qué días, qué institución, qué grados, porque como les señalo, apenas estamos haciendo el acercamiento con las instituciones educativas, el acercamiento con las posibilidades administrativas para que ustedes puedan desplazarse a los centros de práctica. ¿Alguien está levantando la mano? Con todo gusto escucho la pregunta. Sí, era yo, perdón, docente Elizabeth. Es solamente un día, pero ese día, o sea, se mantiene durante lo que dure la etapa de prácticas, Sí, o varía dependiendo la semana. Digamos, si dicen lunes, es lunes durante todo el semestre. Sí, señor. Sí, No es todo el vale. semestre, porque hay unas semanas particulares y ya vamos a ver cuáles son las semanas de intervención. Ah, listo. Pero es el listo, mismo vale. día de cada semana. Sí, señor. Listo, dale, gracias. Bueno, con todo gusto. Profesor Fabián, ¿sí, señor, lo escucho? Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que el semestre pasado, pues nosotros nos tocaba un curso, ¿no? Y pues ese curso pues tenía 3 veces a la semana lo que era matemáticas. O sea que nomás se va a tomar un día dependiendo del curso, o es que vamos a ir por cada curso, cada profesor de formación. Profe Fabián, acabé de señalar que siempre, una cosa fueron las prácticas gestionadas de forma remota y otras son las clases gestionadas de forma física. De forma física es un día a la semana que se escoge para que ustedes puedan hacer los procesos de intervención. Un solo día que va de 6 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuál día? No sabemos en este momento. ¿Qué grados? No sabemos, ni qué institución de las dos que tenemos, no sabemos. Pero es un solo día. ¿Listo, mis profes? Bueno. Sigo avanzando. Vamos en fase 2. Tenemos claro el producto de fase 1, que es el marco teórico de la unidad didáctica. De la fase 2 es la caracterización del contexto escolar. ¿Qué vamos a caracterizar? La institución educativa, tendremos que dar cuenta del PEI de la institución, del aula de matemáticas o del aula de física, en este caso el plan de área de la una o de la otra, de la población escolar donde ustedes van a realizar las prácticas, es decir, los niños y niñas del aula escolar donde ustedes van a realizar su práctica. ¿Cuál es la realidad social, cultural, personal, familiar? Y evidentemente vamos a caracterizar las prácticas del profesor cooperante donde vamos a realizar nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos inventarnos un proceso metodológico que ya desarrolla la escuela. Entonces, al conocer esas prácticas de enseñar, acogemos información de la institución educativa, especialmente información del aula, para ajustarla a nuestros procesos de diseño y gestión curricular. Estos procesos son los que vamos a hacer durante todo el mes de noviembre y el mes de diciembre. Estos son los dos productos que tenemos que tener finalizando el año. ¿Estamos de acuerdo con ello, profe? ¿Está claro el ejercicio? Agradezco, por favor, con sus manos me generen la respuesta para tener como interacción con ustedes de lo que estamos compartiendo. Muchas gracias. Luego pasamos, profesores, a la fase 3, que es la fase de diseño. Esa fase 3 la vamos a ir realizando alterno con la fase 3, que es la fase de caracterización. Esa fase la iniciamos desde la semana 2 de diciembre y la vamos a finalizar la semana 4 de enero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa fase de diseño? Pues evidentemente vamos a diseñar las tareas de aprendizaje que necesitamos llevar al aula de matemáticas y al aula de física. ¿Cuántas tareas matemáticas y cuántas tareas físicas vamos a hacer? 3. 3 tareas para prácticas en matemáticas y 3 tareas para prácticas en física. ¿Desde dónde vamos a diseñar esas tareas matemáticas y física? Desde el modelo del análisis didáctico.
Es decir, que cada tarea matemática y cada tarea física tiene que dar cuenta del análisis de contenido, del análisis cognitivo, del análisis de la instrucción y desde el análisis de la actuación. Que en esencia, ¿qué es el primero? Ustedes van a tomar postura qué contenido matemático o físico van a abordar. Y en ese qué contenido van a describir qué conceptos, qué significados, qué relaciones entre los significados, y para ello van a realizar un mapa conceptual que den cuenta de su postura frente a esos contenidos que usted va a desarrollar en el aula de matemáticas y en el aula de física. Desde el análisis cognitivo, ¿en dónde estamos parados? En el aprendizaje. Entonces, ahí lo que definimos son las expectativas de aprendizaje. Entonces, como profesores vamos a plantear cuáles son los objetivos de aprendizaje que esperamos lograr en nuestros estudiantes en el aula, cuáles capacidades esperamos alcanzar, qué competencias esperamos contribuir, qué dificultades y errores podemos prever para los procesos de gestión de esa tarea en el aula de clase. Esas son las expectativas de aprendizaje. Desde el análisis de la instrucción que vamos a abordar, el diseño de materiales didácticos, recursos didácticos y especialmente el diseño de la tarea como tal. Y finalmente, en el análisis de la actuación, que es lo que abordamos, cómo vamos a evaluar el aprendizaje. Entonces, allí definimos los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar o para conocer qué tanto aprendieron los estudiantes desde lo que yo consideré como profesor. Esa es la estructura que van a tener las 3 tareas. Luego, entonces, ¿cuál es la meta? El diseño de las tareas y el diseño de material didáctico. Luego tenemos la aprobación de esas tareas y la aprobación de ese material didáctico. Recuerden que aprueba el profesor tutor y aprueba el profesor cooperante. Entonces, se espera que en la semana 4 de enero, cuando finalice enero, ya tengamos aprobado por lo menos la tarea 1 y ojalá la tarea 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta, profesores, para pasar a la siguiente fase? Bueno, parece que vamos bien. Sigo. Luego viene la fase 4, que es la fase de gestión. Entonces, la fase de gestión, y aquí me voy a parar, vamos a intervenir a la luz de la pregunta que realizaba el profesor hace un rato. Vamos a gestionar 3 tareas. Cada tarea la vamos a gestionar en 2 semanas. Significa entonces que vamos a estar en el aula 6 semanas. Es un mes y un pedacito del otro. Mes y medio vamos a estar en el aula. 6 semanas. Aquí es importante resaltar que en los contextos normales teníamos que ir al aula 12 semanas en virtud a lo que plantea tanto el acuerdo 24 como el acuerdo 32. Pero dada la particularidad que el profesor Dive les acabó de señalar, en donde tenemos un calendario académico donde desarrollamos una primera parte este semestre, una siguiente parte el otro semestre, que no permite que los tiempos de la institución escolar coincidan con los tiempos nuestros, hace que se acote las posibilidades de intervención en el contexto escolar. Por eso se nos complejiza en esta ocasión ir al contexto escolar las 12 semanas que plantea la norma institucional. Entonces vamos a ir 6 semanas, la mitad. Para que tengan en cuenta los profesores de matemáticas, de prácticas en matemática, este semestre, porque cuando vayan el próximo a prácticas en física tenemos que ir las 2, porque ya seguramente nos van a coincidir los tiempos de escolaridad en las instituciones y los tiempos nuestros. ¿Cuándo vamos a gestionar la tarea 1? De la semana 4 de enero a la semana 1 de febrero. La tarea 2 en su mismo orden hasta la 3 de febrero y la tarea 3 hasta la semana 1 de marzo. Recordemos que las clases terminan el 11 de marzo del año 2022. Entonces nos da un tiempo, una semana antes para finalizar la gestión de las 3 tareas. Ahí el producto de esta fase, pues es, como bien lo acabé de señalar, la gestión. Sobre este asunto, ¿alguna pregunta, profesores? ¿No hay preguntas, profesores? ¿Estamos todos claros hasta el momento? Vale, continúo entonces. Luego pasamos a la fase de evaluación y sistematización. Esta la realizamos en la semana 2 de marzo. En esta semana, en esencia, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos los aprendizajes logrados y sistematizamos la experiencia de aula. Entonces, en este proceso,
en el marco de esta semana, vamos a realizar la 8ª Feria de Socialización de Experiencias en contextos rurales de profesores en formación inicial de matemáticas y física. Entonces, esta igual vamos el mismo día a la semana que siempre realizamos la práctica y ese día realizamos la feria. Voy a hacerles un consolidado de los productos. En ese orden de ideas, profesores, ¿qué productos somos los que vamos a realizar? Vuelvo acá. Entonces, el diseño de las tareas, como ya lo señalé, con la estructura del modelo de análisis didáctico. Pero además de ello está el diseño de material didáctico que acompaña la gestión de las tareas. Aquí es importante advertir que para el desarrollo de la feria vamos a seguir usando una estrategia que fue importante o generó un impacto importante en los resultados de los semestres anteriores y es uno de los aprendizajes que recogemos de esta forma de gestionar de forma virtual los procesos de la clase, y es que ustedes van a diseñar un video y en ese video lo que vamos a dar cuenta es del proceso de gestión de las 3 tareas. Por eso tienen que ser muy juiciosos cuando estén gestionando para realizar las tomas importantes de los niños realizando las diferentes actividades matemáticas, las prácticas matemáticas que los niños realizan cuando están resolviendo las tareas, de tal forma que ese material de video que ustedes recopilen del proceso de práctica se convierta en el insumo con el cual usted va a diseñar su video. Ese video, ¿dónde lo vamos a socializar? En el marco de la feria. Entonces, ahí tenemos un tercer producto. Tenemos, vuelvo y repito, el diseño de las tareas, el diseño de los materiales didácticos, el diseño de los videos donde se va a consolidar la experiencia de aula. Pero luego viene el diseño de la unidad didáctica, que es el documento que congrega todas las producciones que acabo de señalar. En la unidad didáctica, ¿qué vamos a tener? El marco teórico, vamos a tener la caracterización del contexto, el diseño de las 3 tareas, la evaluación de las 3 tareas, la sistematización de la experiencia y unas conclusiones. En esencia, estos asuntos son los que van en la unidad didáctica. Y es el otro producto que ustedes deben entregar en el proceso de formación. Ustedes dimensionan, profesores, el compromiso que implican ustedes. No, hay un alto componente de construcción de texto, hay un gran componente de creación curricular, como también hay un gran componente de intervención en el contexto escolar. Entonces, quiero abrir un espacio allí, profe, para escuchar preguntas, inquietudes sobre los elementos fundamentales que estamos planteando para ir a la estructura de la unidad didáctica. No sé si también el profesor Díaz o el profe Manuel desean intervenir, con todo gusto, claro que sí, para fortalecer profe, lo que estamos analizando. Sí, complementando que pues obviamente el trabajo son las 6 semanas, por eso también son 3 tareas, ¿no? Y es de acuerdo, pues ahí hay una proporción, ¿no? Si trabajamos 12 semanas, pues serían más tareas. Trabajamos la mitad, pues trabajamos las 3 tareas, que como muy bien lo explica la profe Elizabeth, queda en un compendio en ese documento de estructura final, que es la unidad didáctica, que está compuesta por todos los anteriores ítems que mencionó la profe. Y aquí es importante que nosotros estamos dispuestos al horario en las instituciones educativas, ¿sí? La institución educativa rural, tanto Salitre como Puerto Arango, son las que nos definen a nosotros tal día. Ese día es que nosotros tenemos que ir, no podemos jugar con los tiempos de ellos, porque esos tiempos, como muy bien lo señalaba la profe Elizabeth, los profesores cooperantes son quienes aprueban en últimas lo que va a ir allá con la asesoría de los docentes tutores, pero con la responsabilidad de ustedes en el tiempo de la entrega de esos documentos. Si nosotros vamos a entregar las tareas tarde, pues no vayan a tener una respuesta oportuna y rápida a esa tarea, porque ya tiene que haberse entregado con anterioridad para ser revisada y después hacer las observaciones con la asesoría del tutor. Entonces ahí es donde a veces fallamos, porque nos dejamos coger del tiempo y resulta que en el momento que llega la presentación pues nos colgamos y después estamos buscando al tutor, al docente cooperante para que mire, colabore, me vea, que ayúdeme, que sí, porque hay que entender que el docente cooperante tiene ya un plan de trabajo con sus estudiantes y nosotros vamos a tratar
de acomodarnos y ajustarnos a ese plan y a esos objetos matemáticos que él está orientando en cada uno de los grados que en su momento vayan a ser asignados por parejas. Entonces, por eso es importante la responsabilidad del tiempo y de la planeación. Por eso desde ya se les está mostrando el plan de acción donde está discriminado por semana, y ese plan de acción está debidamente proyectado, es precisamente para darse en esos tiempos. Y los tiempos están de acuerdo al calendario académico y de acuerdo al tiempo de las instituciones educativas. Era eso, profe. Profesor Diver, muchísimas gracias. Muy formal. Me gustaría escuchar la voz de ustedes, profe. Profe Manuel, sí, señor, con gusto lo escuchamos. Sí, profe Luisa, es solamente una duda que tengo aquí al respecto en la semana de diciembre. Porque nos dice conocer las prácticas de enseñar del profesor cooperante. Y en ese sentido, pues me imagino que eso de alguna manera, pues digamos, generará de pronto entrevista con el profesor, encuentro con el profesor, de pronto mirar una clase del profesor, pero veo que en diciembre ya no están los profesores orientando. Yo creo que ellos ya saben, dentro de poquito sale. Entonces, además de generarme esa duda, pues yo trataría de pronto de hacer también una propuesta al respecto. No sé si todavía los profesores están, pero el problema es que todavía no sabemos en qué institución, ¿cierto, profe? Entonces, es esa duda que me nace ahí en esa parte. Por ejemplo, conocer la población escolar. No sé si ya para diciembre podemos conocer esa parte. Entonces, sí, claro, me profe. genera esa dudita. Antes de noviembre ya tenemos claros los grados donde vamos a intervenir, ya tenemos inclusive hasta los contenidos. La idea es que la primera semana de diciembre ya se tenga esa información. Y recuerde, profe Manuel, que para efectos de la caracterización de las prácticas, hacemos lo mismo que hicimos el semestre anterior, hacemos una invitación Zoom de los profesores cooperantes y ellos nos cuentan cómo realizan sus prácticas. Es decir, no vamos a hacer una caracterización en el contexto como tal. Cuando vayamos al contexto es ya para aplicar las unidades, las tareas, perdón, porque el tiempo no nos daría, insisto, por las posibilidades de la institución educativa. Correcto. Entonces, correcto, esa parte la agotaremos bien. de forma virtual. Pero es válida su pregunta, bueno. profe Manuel. Muchas gracias por la aclaración que nos permite brindar. Bueno, muy bien. No sé, los profesores en formación, me parece importante que preguntemos porque estamos en un espacio ideal donde estamos todos los actores de práctica. Se están dimensionando las actuaciones que van a generar ustedes, las posibilidades, los niveles de compromiso que implican cada uno de ustedes. Sí, señor, profesora Laura, ¿la escuchamos? Profe, yo no sé si yo entendí mal, pero habría una posibilidad de que empezáramos trabajando con una institución y el otro año con otra, o No. solo que hay dos opciones y tenemos alguna de las dos, ¿sí? No, yo les estoy definiendo en la primera semana de diciembre en qué institución hacemos las prácticas en matemática y en cuál las prácticas en física. Ah, ya. Pero vale, ya pues, se define. No, gracias, eso no cambiaría, no señora, con todo gusto. Gracias por la pregunta. Profesor Luis, sí señor, lo escuchamos. Profe, continuando con la aclaración que le hace la compañera, se conocerían entonces también en diciembre los temas a trabajar, ¿cierto? Sí, los señor. contenidos. Sí, señor. Aunque se puede trabajar ya en la unidad también. Respecto a la caracterización, como usted lo mencionaba, ya a la hora de intervenir en el proceso de la unidad didáctica se realizaría entonces después de la intervención, ¿no? Para la caracterización que pide la unidad. Sí, ya claro. que va más Claro. involucrada al contexto. Claro, es información que se requiere para el proceso de diseño de la tarea, porque supone que usted va a diseñar una tarea dirigida a un grupo particular que usted ya conoce. Entonces, por Sí, eso es un correcto. capítulo previo al proceso de diseño. Sí, señor. Vale, profe. Gracias. Vale, profe Luis, con todo gusto. Profesor Gerson, sí, señor, lo escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, sí, señor. Bien, respecto a la experiencia que hemos tenido anteriormente, respecto al tiempo, ya pues usted lo acaba de confirmar, para diciembre ya tenemos los contenidos y supongo que de igual manera la institución y el grado. La pregunta mía va enfocada hacia, en diciembre, aún siendo vacaciones, ¿hay oportunidad de que nos revisen las tareas, el planteamiento de las diferentes tareas que vamos a desarrollar pues para adelantar actividades para aprovechar al máximo el tiempo? Pues, profe, yo hablo desde la institucionalidad y decir que el profesor tutor va a estar disponible cuando finalice su periodo de vinculación en la universidad, pues sería atrevido de mi parte hacerlo. Pero estoy pensando en usted como profesor en formación, que al final, como lo decía en el discurso de introducción,
pues él es a quien le interesa el proceso. Entonces, si bien es cierto el profesor tutor por su disposición de su tiempo de descanso pueda que no reaccione, pero usted sí, es fundamental que ojalá en lo posible aprovechen ese tiempo para hacer unos buenos diseños, de tal forma que una vez estemos ingresando y si el profesor tutor tiene alguna posibilidad, que insisto, institucionalmente yo no podría decirlo, que lo tendría porque no tiene la responsabilidad de hacerlo, pero usted puede, sí es importante que usted vaya reaccionando a tiempo, porque ya nos ha sucedido en otros momentos que también se respeta. Hubo una ocasión en que los profesores manifestaron que era su periodo vacacional y por consiguiente no tenían por qué dedicarlo a este tipo de labores y es respetable, cada uno tiene sus planteamientos, pero como bien les decía hace un rato, el compromiso de diseño, de gestión, de evaluación, todos estos productos que acabé de señalarle, es lo que van a permitir que usted logre con éxito el proceso de intervención. El profesor tutor es una voz que lo va a acompañar, que va a validar el proceso. Entonces, en la medida que ustedes tengan mayores posibilidades para generar construcciones interesantes, pues ojalá la puedan aprovechar. Pero en conclusión, profe, mal haría yo en decirle, ahí va a estar el profesor catedrático que le va a responder a sus inquietudes en periodo vacacional o va a estar el profesor Manuel, porque evidentemente es el periodo vacacional. Entonces, institucionalmente no estaría, pero usted sí podría. Aquí hay algo importante. Recuerden que ustedes van a trabajar 3 tareas y normalmente son 3 tareas con contenidos distintos, contenidos matemáticos y contenidos físicos. Y es importante que como profesores conozcamos con profundidad esos contenidos para que tengamos éxito en el proceso de tarea, de diseño de las tareas. Entonces, en lo posible sí es importante que ustedes por lo menos puedan dedicar un tiempo interesante para ese estudio. Pero insisto, se respeta que ya es la decisión que ustedes tomen en ese proceso creativo. Profesor Manuel Godoy, sí señor, lo escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿la caracterización se puede brindar también con un espacio de observación de clase a partir del docente que nos está brindando el espacio para así mismo mirar el tratamiento que les brinda a sus alumnos y tener un manejo adecuado cuando ya llega la práctica a nosotros? No, profe, porque las instituciones educativas en este momento están de forma presencial y nosotros todavía no tenemos autorizado la presencialidad. Este año lo finalizamos de forma remota. Entonces no podemos hacer el desplazamiento a la institución educativa hasta el próximo año, donde ya vamos a tener la posibilidad de desplazamiento físico. Entonces, por ahora, el proceso de caracterización lo vamos a realizar desde la voz del profesor. Y no lo podemos hacer desde el aula porque si la institución escolar estuviese con trabajo con mediación virtual, pues simplemente podríamos participar de una de las sesiones de clase. Pero las instituciones ya están gestionándose de forma física. Entonces, por eso, profe, lamentablemente en esta ocasión no vamos a poder caracterizar a través de un ejercicio de observación directa. ¿Sí? ¿Muy clara con esa respuesta, profesor Manuel? Sí, señora. Vale, profe. Profesor Eric, sí, señor. Profesor Diver también está levantando la palabra. Ya le doy luz en la palabra. Profe Diver, profesor Eric, sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Profesora Milena. Yo soy un estudiante con discapacidad auditiva. Sí, señora. Mucho gusto. Mi nombre es Eric Ricardo. Ah, ok. Sí, señora. Ya voy a activar la cámara, dice él, para que lo mire. Ok, gracias. Un momento que está activando la cámara. Dice que no puede porque debe iniciar su video. El anfitrión lo deshabilitó. Ah, bueno, entonces dice que por favor le dé el permiso para que active la cámara. Pues esas veces son situaciones que muestra Zoom, pero yo no he deshabilitado a ningún participante. Milena, no, él tiene los privilegios abiertos. Sí, sí, todos Sí. tienen los privilegios abiertos. O sea, hasta ahora no he restringido ninguna participación. Sí, acá dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión... Voy a intentar desde el mío para proyectar desde el mío. Lo importante es, si tú nos puedes interpretar, podemos escuchar desde tu interpretación también la pregunta que él tenga. No hay problema. Listo, que si ahora sí lo pueden ver bien. Perfectamente. Sí, señora, perfectamente. ¿Sabes? Para que me miren y me conozcan. Quiero que todos me conozcan y me vayan reconociendo como un profesor de la licenciatura. Perfecto. Bueno, comentarles un asunto especial. Lo que pasa es que yo trabajo como modelo lingüístico en una institución con niños sordos. Entonces, pues, me parece muy interesante saludar a su profesora que me había saludado, los profes.
Muy interesante toda la información que nos ha comentado. Acerca de la caracterización, entiendo la situación que se viene presentando. Tenemos que ser muy conscientes de las diferentes experiencias que estamos viviendo en este momento. Son situaciones que nos permiten desarrollar diferentes aprendizajes que muchas veces no se hacen de la mejor manera o de la forma que uno quisiera ir a asistir, pero pues ahí vamos organizando. Ya tengo la experiencia en el contexto. Me parece muy interesante que el objetivo se desarrolle desde el PI, desde el conocimiento de la institución del docente. Entonces, es una forma de hacerlo. Anteriormente también ya tengo la experiencia de trabajar en contexto educativo. Reflexiono y pues no sé, tengo una pregunta. Si existe la posibilidad de generar un convenio con la institución donde trabajo para poder realizar allí la práctica o en otra institución donde tenga este tipo de población. Yo puedo trabajar con otros, pero pues sería lo más pertinente trabajar con población desde donde tengo la experiencia y la aplicación desde mi habilidad. No sé, hago esa pregunta, si es posible cuadrar, organizar ese tema con ustedes o debo esperar a que ustedes me digan cómo hacerlo. Es la pregunta. Vale. Profesor Eric, claro que sí. Todas las posibilidades están abiertas. Ahí tendríamos, si usted es tan amable, nos hace llegar la solicitud formal por escrito donde nos indique la institución educativa, donde nos formalice las buenas razones que me acaba de compartir del por qué considera importante realizarla ya, la disposición que hay del rector o rectora de la institución educativa en permitir que usted desarrolle sus prácticas allá, y especialmente en esa carta que también usted señale de manera explícita el compromiso en cumplir las diferentes producciones que se esperan en los procesos de práctica, pues entendido que además de estar en un contexto distinto, pues lo va a hacer de forma individual. Entonces, con esos elementos, pues simplemente nos lo hace llegar y desde el programa, con todo gusto, hacemos la gestión para poder generar las condiciones del convenio. Es importante que también tenga en cuenta, profesor, el tema de los tiempos, porque de todas maneras no se implica, simplemente no es para decir que no se puede, sino para ser consciente de los tiempos que implica la generación de un nuevo convenio, porque ese convenio tiene que transitar por las diferentes instancias administrativas, pero sin duda alguna lo podemos hacer. Entonces sería, profe Eric, que nos haga llegar esa carta donde usted nos explicita la información que acabé de señalarle para comenzar lo más pronto posible el contacto con la institución, que lo hacemos desde la coordinación de práctica, y poder hacer llegar a la oficina encargada de los convenios la información necesaria que usted pueda realizar su práctica sin ninguna dificultad. Pero claro está que hay toda la apertura para ello desde que tengamos unos elementos justificados como usted bien los acaba de señalar. No sé si mi respuesta se ajusta a la pregunta que tenía, profesor Eric. Sí, muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. Es algo que me parece excelente, entonces voy a tratar de procesar la propuesta lo antes posible. Entonces, para, pues primero hablar con el rector para que no se vaya a cruzar de pronto los temas, hago toda la información completa en un correo electrónico. También le envío de pronto el contacto de él para que se puedan poner de acuerdo y generar ese tipo de convenios. Yo también los puedo acompañar si lo requiere para hacer ese tipo de gestión y ponernos de acuerdo. Entiendo que es un proceso de articulación y que lleva tiempo para poder organizarlo de la mejor manera. Y pues depende también si lo aprueban o no. Pues, generar ese proceso de la mejor manera posible, que no nos vaya a quedar nada inconcluso. Tenemos que hacerlo muy bien y yo pues obviamente me comprometo a realizar las actividades. También a que no se me vaya a cruzar con ninguna otra actividad. Entonces, me parece muy bien hacer esa propuesta y presentarla para que nos den la aprobación, y ya una vez firmado significa que ya establecemos los compromisos para poder asistir y realizar el trabajo muy pertinente de acuerdo a los horarios que se establezcan. Perfecto. Profesor Eric, con todo gusto, de eso se trata. Acabé de escribirle vía chat mi correo electrónico para que, por favor, cuando usted elabore su propuesta, la haga llegar al programa con copia también a mi correo para estar enterada y poder dinamizar los procesos de articulación y que nos puedan llevar rápidamente a la generación del convenio. Sí, señor, con todo gusto. Profesora Linda, Karen, sí, señora, ¿la escuchamos? Buenas noches, profe. Una pregunta en Sí, relación señora. con los horarios, los que trabajan, bueno, en ese horario, en ese lapso de tiempo, ahí, ¿cómo sería la cuestión? Tienen que pedir permiso, profe, para poder asistir. Bueno, ni comprendo, sino que trabajo en una institución, entonces, pues, ahí ya me tocaría cuadrar a mí, ¿cierto?
Sí, profe, lamentablemente, porque como bien lo señalaba el profesor Diver, dependemos de los tiempos que nos dé la institución, porque son los que nos abren las posibilidades, que en ese momento no sabría decirte qué día sería. Pero sí, esas son las posibilidades, profe, para poder realizar los procesos de intervención. ¿Tú trabajas en una institución educativa? Sí, señora. Y otra pregunta, profe, qué pena. ¿Es que se va a trabajar en grupos, en parejas en sí o de forma individual? En duplas. Acabé de señalarlo, se trabajan en duplas, en pares. Ok, es que la verdad no conozco a nadie, entonces no sé si me pueden agregar al grupo o algo así con relación a ello. Ahí sí le toca, profe Linda, que usted averigüe con sus propios compañeritos. ¿O eso va a hacer las prácticas en matemáticas o en física? En matemáticas, pues. O ahora que llegue el profesor tutor, esta primera parte que van a hacer del marco teórico, pues lo puede ir avanzando. Pero si tienes dificultad de interactuar con tus compañeros de grupo, de pronto cuando se incorpore el profesor tutor, pues ya podrían resolver el asunto de la organización de los equipos como tal. ¿No? Ah, ok, profe, gracias. Ok, con todo gusto. ¿Quién más tiene preguntas? Interesante que las generemos. Bueno, entonces. Profe, sí. ¿Con quién? ¿Freider? Sí, señor. Freider, sí, señora. No, pues ya que habías mencionado sobre el tutor para el curso de matemáticas, pues siempre quisiera preguntar más o menos para qué fecha se incorporaría este docente. En ese momento, profe, no tenemos certeza porque ya nos ha pasado que se puede demorar un mes, se puede demorar 15 días, se puede demorar 20 días. Entonces son variables que no controlamos porque lamentablemente dependen de los tiempos administrativos. Por eso la importancia de la reunión de hoy para informarles lo que vamos a hacer a partir de ya. O sea, no necesitamos el profesor tutor. Digo, no necesitamos, entre comillas, en el sentido de avanzar, porque ya hay cosas que ustedes pueden ir realizando en la medida que agotamos el proceso de contratación. Entonces, por eso, si me permiten, voy a pasar al segundo momento, que es la presentación de la estructura del capítulo 1, que es el capítulo de marco teórico que ustedes van a diseñar. Entonces, después de que hagan la presentación y presente esa información, abro nuevamente el espacio para nuevas preguntas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, voy a compartir. Entonces, voy a pasar a la unidad didáctica. Esta es la unidad que ustedes van a entregar al finalizar el proceso. Pero en particular, vamos a hablar de ese primer capítulo que ustedes van a empezar a construir, tanto con el profesor Manuel, quien ya está con ustedes como profesor tutor, como el profesor que se incorpore como profesor tutor de matemáticas. No me voy a detener en esta parte, que ustedes ya la van a revisar. Entonces, esta es la estructura de la primera parte que todos vamos a iniciar a partir de ya a construir. Es el primer capítulo de la unidad didáctica. En este caso es el marco teórico. Entonces, aquí están las categorías conceptuales que vamos a abordar en este marco teórico, teniendo como primera categoría la educación rural en Colombia. Simplemente ustedes copian el link, ahí les puse los links, que son los documentos de consulta, los copian y van al buscador Google sin ningún problema y los lleva al documento que vamos a tomar como referente para la construcción de esa categoría. Aquí le damos clic, ya simplemente el documento empieza a abrir. Este se demora un poquito porque es un documento relativamente pesadito, tiene varias imágenes. Entonces, ahí simplemente muestro que el documento empieza a abrir. Ese documento que está abriendo allá, de ese documento vamos a abordar los asuntos que están allí. La educación desde una perspectiva de derechos, la ruralidad, la población rural, las brechas entre lo rural y lo urbano, el territorio y el desarrollo rural con enfoque territorial y el desarrollo rural integral con inclusión social y productiva desde enfoque territorial. Estos son los asuntos que vamos a armar en esta categoría, la educación rural en Colombia. Aquí quiero hacer una claridad para los profesores de prácticas en matemática y los profesores de práctica en física. Este es el documento, profesores, aquí ya me abrió, aquí está, Colombia Rural, Colombia Territorio Rural. Todos apreciaron que el documento lo abrí sin ningún problema. Copié el enlace, lo ubiqué en el buscador Google y me abrió el documento. Entonces, en este documento, tal cual están los títulos que acabé de señalar en el documento, los van a encontrar acá.
Entonces, lo que ustedes van a hacer es buscar los conceptos, los van a estudiar y con la información que identifiquen en el concepto, los profesores de prácticas en matemáticas van a elaborar un resumen. Es decir, aquí se espera, allá en el documento, cuando esté, aquí va a ir el texto resumen de lo que ustedes encontraron en el documento, señala que, entonces, estas D que estoy escribiendo aquí simplemente es como si ya estuviese el texto ahí. Los profesores de prácticas en matemáticas van a hacer un texto resumen. Recordemos que el texto resumen tiene una diferencia notoria frente a los textos reflexivos. ¿Por qué? Porque el texto resumen lo que nos va a mostrar es lo que plantea el documento desde su voz. Entonces, simplemente el documento señala que esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Punto. Un resumen bien claro, bien académico y bien argumentado. Los profesores de prácticas en física, además de incorporar un resumen, especialmente van a hacer un texto reflexivo. Entonces, como ustedes ya hicieron este ejercicio el semestre anterior, seguramente ya tienen una fuente de resumen, van a aprovechar esa fuente de resumen que ya tienen para hacer su texto reflexivo. ¿Cómo vamos a hacer un texto reflexivo? Entonces, aquí les sugiero un enlace. Simplemente lo van a copiar y ese enlace les va a dar algunas opciones para que ustedes construyan esos textos reflexivos. Y desde allí el profesor Manuel va a evaluar y va a aprobar si los textos que ustedes generaron cumplen las condiciones de ser un texto reflexivo o si seguimos en las condiciones de un texto resumen. Entonces aquí, ¿cómo hacer una reflexión? Entonces, este es uno de los tantos, ¿no? Yo simplemente sugiero este como un posible camino. ¿Qué es una reflexión? ¿Cuáles son las características de una reflexión? Y cómo escribir esas reflexiones. Entonces, tengamos en cuenta que los profesores de prácticas en física van a construir un texto mucho más riguroso. Los profesores de práctica en matemática van a hacer una construcción de texto resumen que, si bien es cierto, no tiene el mismo nivel de complejidad del otro, igual tiene su nivel de complejidad porque significa que usted va a hacer un texto de tipo científico, es decir, un resumen académico. Entonces, esta es la primera categoría conceptual, ahí está la fuente de consulta, vamos a abordar los 6 aspectos que acabé de señalarles allí. Luego vamos a consultar este otro documento para la misma categoría, la ruralidad en Colombia. Entonces, perdónenme, la educación rural en Colombia, vamos a consultar este documento, desarrollamos de ese documento estas subcategorías que están allí. El segundo documento que vamos a consultar es este documento, y en este documento vamos a trabajar el papel de la escuela rural enmarcada en la Constitución Política, la propuesta de práctica investigativa, qué es la ruralidad, qué son los proyectos productivos y cuáles son las competencias para la ruralidad. Lo mismo, simplemente ustedes copian y se van al texto. Luego tenemos la segunda categoría conceptual que vamos a trabajar, el proyecto educativo rural PER. Allí también tenemos la fuente de consulta, igualmente la copian, la llevan al buscador, allá la lleva el documento, y de esa categoría que vamos a trabajar, ¿qué es el proyecto educativo rural PER? ¿Cuáles son los propósitos del PER? ¿Qué elementos conceptuales sustenta el PER? ¿Y qué elementos metodológicos definen el PER? La tercera categoría conceptual que vamos a trabajar son los modelos educativos flexibles. Vamos a trabajar este documento y este documento. Tenemos esos dos documentos. Con la información que nos ofrecen esos dos documentos vamos a trabajar qué son los modelos educativos flexibles, cuáles son los propósitos de los modelos educativos, cuáles son los elementos que sustentan el modelo educativo y cuáles son los elementos metodológicos que definen los modelos educativos flexibles. Luego, dentro de los modelos educativos flexibles vamos a trabajar dos especialmente. El modelo escuela nueva, que es el que se trabaja en primaria, y el modelo postprimaria, que es el que se trabaja en secundaria. Tenemos este documento de consulta. Ahí está toda la información que está aquí, está explícita en cada uno de los enlaces. Los nombré tal cual están allí. Entonces vamos a indagar qué es la escuela nueva, cuáles son los propósitos de la escuela nueva, cuáles son los elementos conceptuales que sustentan el modelo escuela nueva, cuáles son los elementos metodológicos y cómo se define el proceso de enseñanza, los procesos de aprendizaje y los procesos de evaluación en el modelo escuela nueva. Y las mismas preguntas vamos a abordar, pero para el modelo postprimaria rural, siendo los dos modelos que vamos a trabajar
en el contexto de la ruralidad. Y finalmente, dentro del marco teórico, vamos a trabajar la cuarta categoría conceptual, que es el análisis didáctico como modelo curricular para el diseño de la unidad didáctica. Ahí ya les planteo también los enlaces. Entonces, el primero, el análisis didáctico en la formación inicial del profesor de matemáticas, es una mirada general del modelo curricular, ahí está el enlace. Igualmente lo copian y lo llevan al buscador. Con la información que les ofrece el documento, hacen el resumen. No olviden que los profesores de práctica, además del resumen, hacen el texto reflexivo. Luego vamos a abordar dentro del análisis didáctico los diferentes tipos de análisis. Ahí están los documentos de consulta, el análisis, que es el análisis de contenido, qué organizadores lo sustentan, bueno, todo lo que encuentren en el documento. El análisis cognitivo, el de la instrucción y el análisis de la actuación. Entonces, profesores, a partir de hoy, esta es la tarea que tenemos. Recordemos que según el plan de acción, y vuelvo y me paro acá, ese capítulo marco teórico debemos tenerlo diseñado la semana 4 de noviembre. Entonces, para la pregunta que me hacía el profesor de prácticas en matemática, si el profesor catedrático no alcanza a llegar esta semana, ustedes ya tienen el material de trabajo, tienen los referentes bibliográficos, tienen lo que deben hacer, tienen la información de cómo hacerlo, de tal forma que cuando se incorpore el profesor tutor de prácticas en matemática, simplemente él ya va a tener, se les va a compartir un enlace para que ustedes suban la información en ese repositorio en OneDrive y simplemente el profesor cuando llegue ingresa, baja los documentos y los empieza a acompañar. Pero ustedes ya han avanzado para que pasen a la caracterización del contexto escolar. Voy a dejar de compartir. ¿Hasta ahí preguntas, profesores? Sí, profe, eso de momento una rapidita. Sí, señor. Sí, bueno, si el docente no, eventualmente no llega en este mes o este mes y medio que nos queda de actividades académicas en este año y los estudiantes tenemos preguntas frente a lo que tenemos que hacer, alguna clase de incógnita, ¿a quién nos referimos para hacerla? O sea, ya estoy sobreentendiendo que hay que producir un texto y la explicación que usted daba anteriormente. Pero si llegáramos a tener una duda sobre esto, no lo digo tanto por mí, quizás algunos compañeros no han podido asistir a la reunión de hoy y por tanto tendrán estas dudas, o en el desarrollo de cada uno de los productos, pues tendrán esto incógnitas frente a estas situaciones. Entonces la pregunta es, ¿a quién o a qué docente o en qué No, yo no espacio tengo ninguna pueden realizar esto? dificultad, profe, en atender algunas inquietudes que tengan, porque pues no dejarían de ser preguntas técnicas. Es decir, de pronto alguien mira, profe, aquí debo escribir tal cosa, sin duda alguna yo puedo decirle sí, sin duda alguna yo puedo decirle ubícalo de tal manera, no hay ninguna dificultad. Con todo gusto yo puedo aclarar algunos procedimientos, porque lo importante es que ya está el material situado, ya está la estructura dada, que creo que es fundamental que ustedes pudiesen arrancar con ello. Ya también es sugerirles como sus métodos de autoaprendizaje. En Google encuentran muchos tutoriales de cómo hacer texto resumen de una buena manera, que aquí tiene que estar la introducción, el título, la introducción, el cuerpo, la idea. Entonces ustedes mismos pueden activar sus propios recursos también de autoaprendizaje. Y en la medida que tengan alguna pregunta, ya les escribo mi número de celular, por favor se presentan. Soy estudiante de prácticas en matemática del séptimo para yo saber y simplemente me plantean la pregunta y trataré con todo gusto de aclarar que insisto que en este momento es más un apoyo de tipo técnico en el proceso porque no vamos a abordar pues algún conocimiento fundamental que interfiera en los procesos creativos. Entonces no hay ninguna dificultad, profesor Freiter, con todo gusto podría aclararles cuando tengan alguna pregunta de ese tipo. Sí, señor. Profesor Diver, ¿sí, señor? De acuerdo, perfecto, gracias. Con todo gusto, profesor Freire. Profesor Diver, ¿sí, señor? Sí, gracias, profe Elizabeth. Mire, realmente aquí es donde yo hago el filtro de que los estudiantes vayan nivelados o no en las prácticas para acceder a las prácticas intensivas, tanto en matemáticas como en física. Pero afortunadamente o desafortunadamente el sistema a veces deja matricular estudiantes que tienen asignaturas pendientes y yo eso ya no lo puedo manejar. Ya son variables que el sistema solo lo hace y no tengo injerencia ahí en ese sentido. ¿Por qué es que nosotros recalcamos, reiteramos, decimos, por qué tienen que ir nivelados? Porque muchachos,
todo lo que va en el plan de estudios está diseñado y planeado para cada semestre. Por eso hay unos saberes generales, unos saberes didácticos, unos disciplinares y unos comunes, precisamente porque así está establecido en el plan de estudio. Ustedes ven una comunicación, ustedes ven pedagogía general, o ven todo lo que tiene que ver la parte de pedagogía, todo lo que tiene que ver en la parte didáctica, ven diseño curricular también. Entonces todo eso ayuda a desarrollar las habilidades de escritura, lectura y análisis. Aquí en el texto que la profe presenta están los enlaces. ¿Qué tenemos que hacer? Leer y presentar un resumen. ¿Cuál es la competencia? Pues yo creo que en comunicación tuvieron que haber manejado algo de eso, y si no, de manera autónoma buscamos cómo hacer un resumen para poder cumplir al menos con la estructura de resumen, que es lo que se necesita de acuerdo a los temas. Adicional a eso se les coloca también cómo presentar un texto reflexivo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es leer realmente los temas que están, responder a las preguntas, y esos son los insumos que ustedes tienen que ir subiendo para que cuando llegue el docente, pues haga el acompañamiento y la revisión de los documentos. Por eso en este tiempo se habla de todo lo que se tiene que hacer por semana, con su respectivo documento, con sus respectivas preguntas, y más adelante en diciembre, cuando estemos ya definido con los grados y los docentes y las instituciones educativas, pues ya se empieza a trabajar el otro tema de caracterización. Pero realmente está todo dado y están las instrucciones claras de lo que se debe de ir trabajando antes de que pues cuando llegue el docente, pues no estamos en ceros, como en algún momento nos pasó, y por experiencia creo que la profe diseñó el plan de una manera bien intuitiva y una instrucción clara. Por eso era importante que estuviésemos acá todos. Hay 34 participantes y salimos los 3 docentes que tenemos. Hay 31, solo faltarían 3 estudiantes que no están aquí. De resto todos reciben la instrucción de la misma manera, con los mismos documentos que fueron enviados a los correos institucionales de cada uno de ustedes. Era eso, profe Elizabeth. Profe Elisa, ¿me permite un segundito? Claro que sí, profe Manuel. Sí, señor. Gracias, profe Diver. Es como para complementar un poco lo que el profesor Diver, y me va a referir específicamente a la parte disciplinar. Para complementar lo que dice el profe Diver, no es lógico que estudiantes que estén en octavo, noveno semestre, porque lo digo por experiencia, y que todavía estén debiendo asignaturas de primero o segundo semestre y que al cursarlas las pierdan. ¿Qué da a entender eso? Que la parte conceptual está bastante floja. Entonces, ¿cómo hace un profesor de esos, donde tiene la parte conceptual bastante baja, para ir a hacer una intervención en el aula, digamos en este caso de física? Entonces, por eso es tan importante que el estudiante vaya nivelado, que tenga todo, haya adquirido todo el conocimiento disciplinar, tanto en matemáticas como en física, para poder hacer una buena intervención desde el punto de vista disciplinar en el aula. Y ese problema lo tuvimos el semestre pasado con un grupo. Deficiencia en la parte disciplinar. Entonces, ahí tiene que surgir el autoestudio para poder el estudiante, esas debilidades que tiene aún conceptuales, poderlas superar para poder hacer una buena intervención en el aula de clase. Era eso lo que quería agregar, profe Elisa. Manuel, muchas gracias, muy formal. Bueno, profes, en el chat compartí mi número de celular. Ya les voy a compartir en el chat el documento que acabé de mostrarles, donde está la estructura de la unidad didáctica con las fuentes de consulta. Envié al correo, ya el profesor Diver igualmente las envió al correo, sí señor. Pero si alguna ha tenido alguna dificultad, también lo comparto por acá para que tengan varias fuentes de consulta. Como bien lo señala el profesor Diver, tratamos de hacer un ejercicio muy juicioso, muy organizado, de decirles qué asuntos abordar de cada documento. Ni siquiera le dejamos abierto, léase las 25 páginas o las 200, no.
De ese documento solamente vamos a revisar esto y esto que consideramos que es lo importante para el ejercicio de formación en prácticas. Revise esos asuntos y de esos asuntos elabore los respectivos textos resumen que le permite desde la unidad didáctica dar cuenta de qué sabe usted de lo que va a hacer. Esto no es simplemente un invento para que ustedes llenen un documento o construyan por asignar una nota. No, recordemos que en práctica es importante que el profesor demuestre, como bien lo resaltaba el profesor Diver y el profesor Manuel, que tenemos conocimiento sobre lo que vamos a hacer. Entonces, como vamos a intervenir en un contexto rural, debemos saber de ese contexto rural, porque no podemos pasar al momento de diseño si no hemos conceptualizado y si no hemos caracterizado. Estos son dos actuaciones fundamentales para que mi proceso de diseño tenga sentido y significado, porque si no vamos a seguir cometiendo el problema de los libros de texto que los hacemos de manera descontextualizada. Se supone que aquí vamos a hacer un proceso creativo articulado a un contexto que le da sentido. Entonces, profe, creo que tratamos de apoyar tanto para el proceso de prácticas en física como prácticas en matemáticas. El profesor Manuel también nota que es la primera vez que hacemos un ejercicio de estructura de la unidad muy detalladito, con los enlaces ahí ubicados para que facilite el proceso creativo. Entonces, profesores, esperamos que esas dinámicas les permitan a ustedes llegar a mayores posibilidades de éxito en ese proceso de escritura. Profesor Felipe, sí, señor profesor Felipe, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, solamente me quedaba una duda. ¿Cómo podemos de pronto acceder a la clase grabada? ¿Sí hay forma? Señor, yo se la envío al profesor Diver al correo electrónico del programa, porque él tiene los correos de ustedes y él con todo gusto se los hace llegar. No hay ningún problema, claro que sí. Listo, muchas gracias. Con todo gusto, profesor Felipe. Los profesores Señor, profe Diver, ¿sí, señor? Profe, muchachos, por experiencia, yo sé que los de la práctica intensiva en matemáticas tienen un horario establecido. Aprovechen ese horario para producir y para hacer análisis, para revisar, para lecturas, porque el hecho de que no esté el docente en esos espacios académicos, ustedes no van a hacer nada. Realmente lo que se presenta hoy es muy importante y es muy claro para ustedes empezar a leer y a utilizar esos espacios académicos, porque realmente cuando llegue el docente, y si lo tuvieran, si yo fuese el docente, aquí está la instrucción, muchachos, y nos vemos tal día, porque ya ustedes tienen el material para leerlo y para clasificarlo y para sacar los resúmenes. Se le van a ir 2, 3 semanas. Nos vemos en la 4ª semana, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes utilicen el tiempo y no se dejen coger del mismo tiempo. Entonces es eso, aprovechen esos espacios que ustedes tienen de clase, cada uno en sus casas revisando su material, elaborándolo, leyéndolo, analizándolo y sacando notas para que ustedes después vayan escribiendo. En el momento que se asigne el docente, que ya espero que no nos demoremos más de 2 semanas para la consecución del docente, pues ustedes tengan ya al menos leído y estructurado gran parte de lo que está ahí. Y él siempre, recuerden que son tutores. El profe Manuel y el profe que ingrese de matemáticas son tutores, son asesores a lo que ustedes estén haciendo. Ellos no van a construir ni van a escribir. Ustedes son los que van a escribir. ¿De acuerdo? Profe Diver, muchísimas gracias. Profesor Eric, ¿tiene otra pregunta? Sí, una pregunta. Una vez organicemos este marco teórico, que vamos a hacerlo de manera independiente, no sé, cuando llegue el docente, ese trabajo que hemos hecho, ¿él va a hacer un proceso de revisión o sí, cómo se va a organizar allí? Sí. Porque me preocupa que llegue y diga, no, bueno, vamos a cambiar esto y empieza a decirnos, a explicarnos de manera diferente. No sé. Profe Eric, ya lo había explicado que el profesor que llegue se le va a compartir el OneDrive donde van a estar sus producciones. El profesor evidentemente bajará esas producciones y seguirá acompañando el proceso, pero por eso se hizo un ejercicio juicioso para que ustedes puedan avanzar.
No sé, es la misma estructura que se va a trabajar en prácticas en física como las vamos a trabajar en prácticas en matemáticas. Entonces, sobre ello no hay Sí, la verdad me preocupaba en absoluto. porque es prácticamente un proceso independiente que vamos a hacer. Entonces, estoy muy interesado en que desde el principio nos quede bien y que hagamos un proceso de calidad. Eric, mire, estamos aquí los actores principales de prácticas de la licenciatura en matemáticas y física. Estoy como coordinador del programa, parte administrativa, garantizando el proceso, que se hable un solo idioma, un solo formato, una sola estructura, una sola orientación. Aquí no puede llegar el profesor y decir o cambiar las reglas de juego porque es que ya se planearon, ya se hicieron, ya están. El docente que llega se tiene que acoplar a la situación y al momento en que estén ustedes. Entonces, por eso estamos garantizando eso y créame que el docente que llegue, pues el tema que se va a recibir y que se le va a entregar a él es esto realmente. Entonces, por eso, pues la disposición tanto de la administración como de la coordinación de prácticas y del profe Manuel es precisamente poder manejar un solo idioma. Aquí no vamos a manejar información distinta a la que ya está planeada desde la coordinación de prácticas del programa. Sí, claro, me parece excelente ese proceso que se haga, porque se trabaja en equipo. Muy bien visto eso que se haga así, porque se da un trabajo y que los profesores después van a hacer esa visión de manera general, claro. Parece muy interesante que sea un equipo de trabajo. Excelente. Bueno, yo aprovecho la pregunta del profesor Eric, aprovecho algunos elementos importantes que adiciona el profesor Diver, y es que todos los procesos de práctica, por eso cuando aperturé la reunión, hablé del colectivo de actores de práctica. Todos los procesos de práctica se desarrollan de forma colectiva y participativa. Yo la semana pasada ya habíamos hecho una jornada de trabajo con el profesor Diver, con el profesor Manuel, para ajustar el plan de acción. El plan de acción es aprobado por este primer comité, pero también por la coordinación del programa. Entonces, los procesos de práctica son procesos profundamente colectivos y participativos. Entonces, aquí ningún tutor de práctica va a actuar por fuera de lo que se ha venido aprobando a nivel institucional. Entonces, en ello no hay ninguna dificultad. Quería decirles, profesores, voy a compartir rápidamente pantalla como para apoyar un poco más una de las inquietudes que tenían ustedes. Aquí al documento le agregué un enlace, uno de tantos, aquí insisto, simplemente son sugerencias de consulta, ustedes pueden encontrar otros en la red. Aquí les agregué cómo hacer un texto resumen. Ahí le dan clic y ahí les muestra el paso a paso, al igual que el texto reflexivo. Entonces, allí también les facilitamos esa información, que ya lo voy a cargar al chat porque lo fui a cargar y lo tenía abierto, entonces no me lo permitió. Quisiera preguntar a los profesores de práctica en física si tenemos claro el tipo de documento que vamos a construir en física, que es diferente al tipo de texto de prácticas en matemáticas. ¿Lo tenemos claro, profesores? ¿Quién desea participar? Es importante. Profesora Laura, gracias. Me gustaría escucharla, profe Laura, las razones o sus argumentos por el cual es claro la diferencia entre un texto y el otro. Sí, señora, pues creo que está claro en la parte de que los de matemáticas tienen que hacer simplemente un resumen y ya nosotros tenemos que hacer, pues además de resumen, un texto argumentativo, reflexivo, perdón. Entonces, no sé, creo que está claro. Pues. Perfecto. Bueno, yo le corregiría un poco a la profe Laura, quitaría la palabra simplemente, porque ambos textos requieren rigurosidad, una de mayor complejidad que la otra, ¿sí? Entonces, el tipo de texto de resumen igual implica que quien lo va a construir tenga dominio del documento fuente de consulta. El otro texto, que además del resumen, la reflexión, aumenta el nivel de complejidad porque le solicita a usted que amplíe su postura sobre eso que está revisando. Entonces, nos parece interesante porque también es importante conocer cuáles han sido sus niveles de maduración respecto a la práctica 1 en matemáticas, en este caso, y la práctica que van a realizar ahora. Profesores, ahí les compartí la unidad didáctica ya con el enlace que les agregué para que lo tengan en cuenta y les pueda apoyar este proceso.
Creo, profesores, que así como estamos, de todas maneras el profesor Diver está siendo muy diligente en el proceso de lograr la vinculación oportuna del profesor tutor, pero lo que más nos interesaba, profesores, es que el proceso de práctica no se nos estancara y ustedes pudiesen ir avanzando en la medida que podemos resolver el asunto de la vinculación del profesor tutor en prácticas en matemáticas. Entonces, profesores, ese era el objeto de la reunión, compartirles a ustedes el plan de acción que ya hace un ratico socialicé. Una vez tengamos, profesores, ya concertados los centros de práctica, los días de la intervención, los grados de escolaridad, ya hayamos resuelto todo este tipo de información desde las instituciones educativas, tendremos nuestro primer comité de prácticas ampliado. Ya en ese comité vamos a tener nuestros otros actores de práctica importantes como es la institución educativa. Tendremos a los rectores, a los profesores cooperantes y formalizamos de manera institucional las prácticas. Entonces ahí mostramos nuevamente ya el plan de acción, pero ya organizando la información de los grados en que vamos a intervenir. Ya los profesores tutores empiezan a organizar los equipos de intervención, los distribuyen por grados de escolaridad, bueno, todo lo que son los aspectos operativos de la práctica. Entonces sería eso, profesores. Si no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra reacción, pues espero haber logrado los propósitos que habíamos planteado para este primer encuentro con ustedes, profesores, y siempre con la expectativa de que las producciones, las creaciones que se generan desde los procesos de intervención en los contextos escolares están siendo un producto que está aportando de manera sustancial a las dinámicas de calidad del programa. Entonces espero que este semestre igualmente tengamos unas buenas creaciones, unas buenas construcciones, tanto de los procesos de diseño como de los procesos de gestión. Profesores, muchísimas gracias. Profesor Diver, muchísimas gracias por su apoyo, su acompañamiento. Profesor Manuel, por su disposición también, por esa entrega que tiene con los profesores en formación en acompañando estas dinámicas tan importantes, porque recordemos que en las prácticas es donde se consolidan los conocimientos profesionales. Que tengan una feliz noche, profesores. Espero encontrarnos muy pronto cuando ya tengamos a nuestro profesor tutor de prácticas en matemática y también estemos ya aperturando formalmente los procesos de práctica de este semestre B del año 2021. Bendiciones, de nuevo muchas gracias y si no hay, insisto, ninguna intervención adicional, pues sería ya la finalización de la sesión. Ok, profe Elisa, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Dios les bendiga. Feliz noche también. Amén, amén. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Dios los bendiga y feliz noche para todos. Igualmente, gracias. Un abrazo para todos.